La metodología es la misma, preguntas, inmediatamente me interrumpen, porque si no, quedamos aquí enredados. Entonces vamos a arrancar, vamos a trabajar los circuitos paralelos. Con el profe Carlos identificaron este tipo de conexión, ¿cierto? Se ve claramente ahí 3 resistencias de las 4 que vimos ayer en paralelo. Una de 240, una de 1000 y una de 2500. En este caso no estamos usando la segunda de 1000, solamente estamos usando Profe, en pantalla no se ve. 3. No, eso, está bien, porque si no, sigo aquí hablando. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no compartió? A ver, ahora sí. Ahora sí, profe, ahí sí va cargando. Ahora sí, listo. Y ahí se ve nítido. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, volvamos aquí a retomar. Retomemos. 3 resistencias en paralelo. 240, 1000 y 2500. Son las mismas de ayer. Ayer teníamos 4, pero pues hoy no estamos usando una de las de 1000. Podría tener el circuito 4 resistencias. Con el profe Carlos conectaron seguramente varias resistencias en paralelo. Entonces este es el diagrama. Ayer no lo dije, pero este tipo de diagrama se conoce como esquemático, se le llama así. Entonces este es el diagrama esquemático. Este está conectado también a una fuente distinta. Miren que hoy es una fuente de 30 voltios DC. Quiero que comparen este símbolo con el símbolo de ayer. A ver, miremos el símbolo de ayer. Miren que este es un circulito, una bolita, un más y un menos adentro. Miren el símbolo de ayer. Es una línea más grande que la otra y en la línea más grande va el más y en la línea más pequeña va el menos. Este símbolo se utiliza normalmente para indicar que es una batería. Y una batería es un elemento pues que entrega voltaje, generalmente es portátil, ¿cierto? Esa es la gran diferencia de la batería. Y la energía proviene generalmente de una estación química. Es decir, hay una reacción química, 2 elementos que se unen, como en el caso de una batería que es un ácido y un alcalino, o una base y un ácido, y esos elementos producen los electrones necesarios para la batería. Entonces, una pila que uno compra por dentro tiene un líquido que genera esa reacción y produce el voltaje. La batería del automóvil también lo mismo, o sea, tiene el líquido de la batería y tiene unas celdas que producen la energía. Eso es un tema que vamos a ver mucho después de cómo se produce la energía eléctrica en los elementos. Pero entonces este es el símbolo típico de una batería, típico de una batería. Este, en cambio, es el símbolo típico de una fuente DC también, pero no es batería. Este puede ser, por ejemplo, el que nos mostró Mateo ayer en clase, que es el adaptador de energía. Es un tomacorriente que con un aparato convierte la energía en DC. Entonces, lo que tenía ayer Mateo, él se conectaba a 120 voltios AC, que son los 120 voltios a los cuales se conecta uno en casa, pero son AC. Y el adaptador convierte eso a DC. Él lo convertía ayer a 8.89, creo que fue el valor que él dijo, en DC. Entonces, este es el símbolo de un adaptador, de una fuente de energía que no es batería. Permítanme, abro aquí de nuevo la aplicación de ayer, que es para señalar esta aplicación y confirmo aquí que no nos estén solicitando aquí permisos para los demás. Bueno. Entonces, tenemos el circuito ya identificado, 30 voltios DC,
3 resistencias en paralelo. Y vamos entonces al mismo procedimiento de ayer. Vamos a encontrar la resistencia equivalente del circuito. La resistencia equivalente. Hay varias formas de hallar la resistencia equivalente de este paralelo. Esta que estoy mostrando aquí es una de las formas. Con el profe Carlos creo que ustedes profundizaron. Por favor, con sus calculadoras, verifiquen este resultado. Verifiquen el resultado de la resistencia equivalente. Un minutico para que lo hagan, por favor. Profe Sergio, me gustaría hacer una Cuéntame, recomendación. señor. Resulta que de pronto como usted utiliza mucho el indicador del mouse, el puntero para señalar piezas en los circuitos y fórmulas y todo esto, de pronto es Sí. posible que cambie un poquito el puntero, no sé, con esta señal amarillita que le hacen como a un lado para que sea más visible, Lo que que de pasa es pronto, que la señal amarillita, o yo no sé cómo hacerlo, porque la señal amarillita a mí me sale cuando grabo un video. Como esto es ya muy bien. online, como esto Ujú. es online, pero déjame, creo que podría cambiar el cursor a color negro, por ejemplo, pero Eso, que se note de cómo pronto un hacerlo? poquito, porque en la pantalla blanca y el puntero blanco como que se pierde uno un poquito y en la pantalla del A móvil es ver, muy pequeño. está bien. A ver, configuración del mouse. A ver, ¿qué nos dice aquí? Aprendamos entre todos. Mientras ustedes calculan eso aquí. Aquí les dejé pues como la operación. Elegí ajustar mouse y tamaño del cursor. Cambiar puntero. Este tiene como... No. Verde. Este. Ah, podría ser este. ¿Qué tal este? Julián me habló, ¿cierto? Sí, profe. Aquí lo puse negro y cuando él ubica algo blanco, él cambia de color. Mira, qué interesante. ¿Se ve mejor? Sí, profe, mejora un poco. De pronto, si le da por ahí una opción que sea más grandecito, más resaltado, Listo. estaría bien, Ah, pero ok. en unas clases Miremos, posteriores, miremos. profe, por ahora está muy bien. Cambiar grosor. No, aquí hagámoslo de una vez. Cambiar el grosor del cursor. Mostrar comentarios visuales. A ver. Ah, no, pero esto es grosor. Cambiar el tamaño del puntero. Bueno, este sí está algo grande. Julián, mira. Ahora sí, parece. Sí, profe, ahí mejoró algo. De pronto, Todavía cacharreándole más. un poco. No, hágale, No, subámosle. no, 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 hágale. Así está muy bien, tranquilo. Véalo aquí. Es que en especial para los que tienen celular, creo yo que puede ser más molesto. De eso se trata, chicos, de que me digan en qué podemos mejorar, porque pues es difícil. Yo desde acá pues tengo una pantalla distinta, tengo otros medios, entonces cada quien puede tener dificultades y yo sin saber, me tienen que indicar. Yo, la idea es también es ir mejorando, ¿no? Gracias, Julián. Si cualquier cosa me avisas, otra situación. A usted, profe, muchísimas gracias. Ya, qué bueno el mouse así. Bueno, entonces, ya, hicieron la operación. ¿Quién me puede confirmar? Que no sea Julián. Si estamos aquí, chicos.
Sí, ¿O solo profe, está Julián? ahí no, profe, ahí estamos. Ahí antes tuve una caída de tensión y acabo de mirar esa fórmula y apenas estoy empezando a ver. Listo, tranquilo. A ver a quién más tenemos aquí. A ver, Juan Esteban Albarán, ¿qué dice? Si ha podido, si está con esta operación. Vamos, chicos, necesito que alguien me confirme este dato para saber si sí estamos aquí. Sí, profe, 179.63 ohmios. Bueno, listo. Listo. Vamos a seguir entonces por ahora. Tenemos entonces una resistencia de 179.6, que es el equivalente de todas estas. A ver, volvamos. El equivalente de todas estas resistencias es esta de 179.6. Es una resistencia que cumple la misma función que estas tres. La misma función que estas tres resistencias. Entonces, esta resistencia de 179.6 conectada a la fuente de 30 voltios. Ya solo reducimos el circuito a una sola resistencia. Reducimos el circuito a una sola resistencia. Entonces, con una sola resistencia ya pues el circuito es muy simple. Podemos determinar de nuevo, como en el circuito serie, la corriente total del circuito. La corriente total. Encuentren por favor la corriente total del circuito con sus calculadoras. ¿Cuánto es? .16, profe. Entonces vamos a mirar aquí la corriente total del circuito y la dirección de la corriente total del circuito. 0.16, que convertido en miliamperios serían 16, no 0.16. A ver, ¿cómo lo escribimos aquí con la calculadora? Para que otra vez hagamos lo mismo ayer. 30 dividido 179.6. Entonces nos da 0.16. Para convertir en miliamperios, entonces muevo la coma 1, 2, 3. Muevo la coma 3 veces y quedan miliamperios. Entonces el número aquí sería 167 miliamperios. Por eso el resultado acá es 167 miliamperios o 0.167 para que quede más preciso, ¿cierto? Entonces 167 miliamperios tenemos en este circuito. ¿Cómo sale la corriente del circuito? Sale por el más y regresa por el menos. En las fuentes sale por el más. Ayer lo vimos, sale por el más en las fuentes. Vamos a ubicar esta corriente entonces en el circuito original, 167 miliamperios. ¿Cómo ubicamos esta corriente en el circuito original? Entonces la corriente se mide con un amperímetro. En este caso va a ser con el amperímetro AT. AT lo vamos a llamar así, de amperímetro total. Miren en donde lo pusimos. Miren aquí. Miren que antes no había amperímetro. ¿Qué tengo que hacer yo? Quitar esta línea de aquí. Tengo que quitar esa línea, romper el circuito y meter el amperímetro en serie. Es en esta zona donde vamos a medir la corriente total. Y la flecha indica el sentido de la corriente. Entonces sale del positivo
a llegar al resto del circuito, le da la vuelta al circuito y vuelve por el negativo. La polaridad del amperímetro, recordemos, entra por el más, sale por el menos. En los elementos y en las resistencias, la corriente entra por el más y sale por el menos. Esa es la condición. Ya tenemos ubicado el amperímetro acá para la corriente total. 167 miliamperios. Esta corriente de aquí la mide este instrumento, el AT, y mide 167 miliamperios. Entonces, vamos ahora a verificar la tensión, o sea, el voltaje en los instrumentos. Y también para ubicar los instrumentos, pues necesitamos poner la polaridad. Entonces vamos a mirar esto. Ojo aquí, ojo, bastante importante. Miren el primer voltímetro. ¿Por qué está este voltímetro aquí ubicado? Entonces, primera regla. Ayer vimos o decíamos con Kirchhoff que cuando la corriente llega a un nodo es igual a cero las corrientes que llegan menos las corrientes que salen. Quisiera que me leyeran, por favor, lean la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Ayer les pedí que lo apuntaran en su cuaderno. Búsquenlo ahí al inicio. Profe, Dime. la corriente sale de las fuentes por el más y entra por el menos. En las resistencias entra por el más y sale por el menos. Sí. Profe, la ley Y de la- corrientes dice, la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a cero. Cuando la corriente llega al nodo es positiva, cuando sale del nodo es negativa. Listo. ¿Qué es un nodo? Esto es un nodo. Esto es un nodo. De hecho, como tal, todo esto es el mismo nodo. Un nodo es un punto en común donde se unen dos o más elementos. Entonces, todo esto es un nodo. De hecho, hagámoslo todavía más grande. Todo esto sigue siendo el mismo nodo. Porque, repito, un nodo es un elemento. Es un punto en común, perdón. Un punto en común en donde se unen dos o más elementos. Entonces, miren, este es el punto común en donde se unen dos o más elementos. ¿Qué elementos se están uniendo a este punto común? 3 resistencias y el negativo del amperímetro. Entonces, este es el nodo, como el empalme o la unión. También se puede llamar así. Normalmente en circuitos lo conocemos como nodo. Entonces, cuando la corriente llega a un nodo, se divide. ¿Cómo se va a dividir la corriente del nodo? Por aquí va a bajar una corriente. Cuando esta corriente llega a este punto, cuando llega aquí, ella como un río, cuando llega a una vertiente, cuando el tráfico también, una avenida, llega a un separador, entonces sale por ahí una corriente y por aquí va a salir otra. Cuando llega a este punto, la corriente viene y una sale por aquí y otra sale por aquí. ¿Y qué pasará con esta corriente que llega a este pequeño nodo? Una sale por aquí y la otra sale por allá. En general podríamos obviar esta de aquí y no tenerla en cuenta y pensar que de aquí sale una corriente por acá, una para esta resistencia, otra para esta y otra para esta. Es decir, tendríamos 4 corrientes. ¿Cuáles corrientes tendríamos? La corriente total, la corriente de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. Y solamente por pura lógica, las corrientes que consumen estas 3 resistencias, estas 3 corrientes, esta y esta corriente, pues van a ser abastecidas por la corriente total.
La corriente total tiene que ser capaz de entregar la corriente que consume en cada una de las tres resistencias. Esto sí es pues puro sentido común y pura lógica. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque necesitamos entender bien el sentido de la polaridad del voltímetro que se ha puesto aquí. Y esa posición tiene dos explicaciones. Primero, que la corriente al venir en este sentido y al llegar en este nodo, pues la corriente, ¿qué va a hacer? Va a bajar. La corriente no va a subir, va a bajar, porque viene del nodo y llega aquí y se reparte. Y cuando la corriente entra a esta resistencia, pues recuerden que la resistencia, la corriente cuando entra por la resistencia entra con positivo y sale por negativo. Entonces, ese es uno de los argumentos por los cuales el voltímetro va a quedar en esta posición. El otro argumento, el segundo argumento por el cual este voltímetro tiene que quedar en esta posición es que, según la ley de voltajes, la ley de Kirchhoff, pero la primera en este caso, los voltajes que están en paralelo son los mismos en polaridad y en valor. En polaridad y en valor. Eso dice la primera ley de Kirchhoff. Julián, vos que estás leyendo, repite ahora la primera ley de Kirchhoff. Dice ley de voltajes. La suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a cero. Cuando el voltaje va de menos a más es positivo, de más a menos es negativo. Los voltajes en paralelo son iguales en magnitud y polaridad. Eso, entonces, repite ahí esa segunda parte. Los voltajes en paralelo son iguales en magnitud y polaridad. Listo. Entonces, vamos a mirar que esta resistencia se encuentra en paralelo con esta fuente, a pesar de que aquí está este instrumento, pero pues este instrumento la única función que está haciendo es medir. Entonces, como tal, pues él no cumple una función en el circuito resistiva. O sea, él no, idealmente él no tiene resistencia. Este elemento originalmente se encuentra con esta resistencia en paralelo. Esta resistencia con esta fuente se encuentran en paralelo. Entonces, el voltaje de esta resistencia es el mismo voltaje de la fuente, con polaridad y magnitud iguales. Es decir, yo aquí no puedo poner el voltímetro con el menos arriba y el más abajo, porque la fuente está al frente y la fuente está diciendo que este más es este más y que este menos es este menos. Entonces yo no puedo poner el voltímetro al revés. No estaría cumpliendo con la ley de Kirchhoff. Si yo pongo el voltímetro al revés, ese voltímetro me va a marcar aquí un valor negativo. Me va a decir menos 30 voltios. Entonces, ubicar mal los voltímetros hace que tengamos errores en la lectura. Profe. Esa es la segunda razón de ubicar el voltímetro así. Cuéntame. Pues aquí porque, o lo estoy malinterpretando, dice, cuando la corriente llega al nodo es positiva, sale del nodo es negativa. Pero es para la ley de Kirchhoff, ya la vamos a aplicar. Señor. Dame un momentico, listo. Ya casi. Es en el nodo, Ya lo vamos a hacer. Entonces, dice así, aquí me iba a demorar un poquitico con la ubicación de ese por eso. Entonces dice, la tensión en circuitos en paralelo es la misma, con la misma polaridad. Se mide con el voltímetro. Aquí ya lo tenemos. Entonces, la tensión, no hay que hacer ningún cálculo. Solamente es mirar, interpretar y apuntar. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 1? 30 voltios. Es el mismo voltaje de la fuente. 30 voltios. Este está en paralelo. Entonces, 30 voltios va a medir ese instrumento. Ya, así de simple. ¿Cuánto medirá entonces el voltaje del segundo instrumento si está en paralelo con este? Miren, en paralelo en la misma, con la misma polaridad. Entonces, ¿cuánto va a medir? 30 voltios. Exactamente lo mismo. Entonces, el voltímetro hay que ubicarlo positivo con positivo, negativo con negativo, uno al frente del otro,
porque están una resistencia al frente de la otra. Va a medir lo mismo. Entonces, ¿cuánto medirá el voltímetro 3? Mire la ubicación del voltímetro 3. De nuevo, positivo y negativo. ¿Cuánto medirá? 30 voltios. Todas las resistencias están en paralelo con la fuente. La regla es, elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, la misma polaridad. Entonces, los tres elementos tienen 30 voltios. Encontrar el voltaje en elementos en paralelo es lo más simple del mundo. Es el mismo voltaje de la fuente, en este caso. ¿Estamos como claros ahí como el voltaje en los elementos en paralelo? Sí, profe. ¿Alguna duda? Ayer en serie era muy diferente. Ayer en serie el voltaje de la fuente se repartía en los elementos. Ayer veíamos cómo la resistencia de mayor valor se quedaba con el mayor voltaje. Aquí el voltaje no se reparte. Aquí el voltaje es el mismo de la fuente, pero es que tenemos una conexión en paralelo. Ayer teníamos una conexión en serie. Entonces, ¿hay diferencias entre los circuitos series y paralelo? Sí. En los circuitos en serie, el voltaje se reparte. Tomemos apunte de eso. En los circuitos en serie, el voltaje se reparte. En los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces es distinto. Y claramente es distinto un circuito serie a un circuito paralelo en el gráfico también. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. También hay una diferencia aquí respecto a las corrientes con el circuito en serie. Porque ¿cuántas corrientes había en un circuito en serie? Ayer hice varias veces énfasis en eso. ¿Cuántas corrientes hay en un circuito en serie? Una para todas. Nada más una sola corriente. En este circuito, ya lo dijimos ahorita, la corriente se reparte cuando llega al nodo. Entonces aquí no hay una sola corriente, aquí hay varias corrientes, aquí hay una corriente que va a bajar por esta resistencia, otra que va a bajar por esta otra resistencia y otra que va a bajar por acá. Entonces, segunda diferencia entre circuito serie y paralelo. En circuito serie hay solo una corriente y es la misma para todos. En circuitos paralelos, la corriente se reparte. Entonces, vamos a ver cómo se va a repartir la corriente aquí. Tomen ese apunte. Repitámoslo de nuevo. En circuitos serie solo hay una corriente. En circuitos paralelos la corriente se reparte. En circuito serie el voltaje se reparte. En circuitos paralelos solamente hay un voltaje. Hay como de nuevo, hay un cruce de información entre circuito serie y paralelo. Son como si fueran contrarios o complementarios. Hay que tener muy claro eso porque lo vamos a necesitar siempre. Entonces, le damos acá, la corriente total, dice no, bueno, no es la única presente en el circuito, debido a que hay más derivaciones. El circuito en paralelo existen varias corrientes. La corriente total llega al nodo y se reparte en tres corrientes. La 1, la 2 y la 3, todavía no están aquí en el dibujo. Y estas serán medidas por 3 amperímetros, el A1, el A2, el A3. Vamos a ver qué pasa aquí, a ver si la animación nos muestra. Entonces, miren aquí cómo se ha retirado o se va a retirar este cable para introducir un amperímetro en serie con la resistencia. Quitamos el cable y ponemos el primer amperímetro. El amperímetro A1 va a medir la corriente I1 que va a entrar por la resistencia a 240. Miren que llega la corriente total, llega a este nodo y sale la corriente I1. Sale la corriente I1. Vamos a calcular esa corriente antes de seguir con las otras.
La corriente I1 llega al nodo de la resistencia de 240 ohmios. Y como ya conocemos el voltaje de esta resistencia, ¿cuánto voltaje tiene esta resistencia? Véalo aquí, 30 voltios. Entonces, con ayuda de la ley de Ohm, podemos encontrar esa corriente que va a circular por esta resistencia. ¿Cuánto es el voltaje que va a circular por esa resistencia? 30 voltios. ¿Cuánto resistencia tiene? 240 ohmios. Esto dividido esto da 0.125, o sea, 125 miliamperios. ¿Cuánta corriente va a circular por este? Solo por aquí, 125 miliamperios. Quiero que observemos algo claro. ¿Cuánto es la corriente total del circuito? 167. Miren que de 167 que llegaron aquí por esta, solamente bajaron 125. Es imposible, el sentido común lo indica, que por aquí lleguen 167 y por aquí bajen 200. ¿De dónde van a salir? Es como si por aquí llegaran 167 automóviles a una derivación en una avenida y por aquí salieran 200 carros. O sea, se crearon de la nada, ¿cómo van a salir? Entonces, cuando uno está haciendo estos cálculos, uno mismo va verificando. Uno se va dando cuenta qué tan bien va o qué tan perdido va, por ejemplo, en el asunto. Si por aquí viene un río con un afluente de 167 litros, es imposible que de un momento a otro salgan por una derivación del río 200 litros. Digámoslo así, pues, hablando de números simples. Entonces, este número que baja por aquí tiene que ser menor a la corriente total. Permítanme, reviso aquí un mensaje. No sea que tengamos a alguien con problemas para el acceso. Creo que me escriben mucho aquí. Bueno, ¿estamos claros? ¿Alguna inquietud? ¿Todavía vamos bien? Bueno, entonces tenemos 125 miliamperios bajando por acá. Este I1 va a medir entonces 125 miliamperios, solamente este instrumento de aquí. Ahora, vamos a trabajar para el segundo instrumento. Ya fue encontrada la corriente de aquí. Ahora vamos a encontrar la corriente de acá. Quitamos el cable y metemos el amperímetro. De nuevo, va a bajar la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente total alimenta y cuando llega al nodo salen las corrientes. Entonces sale una corriente para esta resistencia, sale una corriente para esta resistencia y va a salir una corriente para esta resistencia. Esta corriente entra al instrumento por el más y sale por el menos. Esta corriente I2, ¿cómo la calculamos? Pues es la corriente que va a alimentar esta resistencia y ya conocemos el voltaje. ¿Cuánto voltaje? 30 voltios y conocemos la resistencia. Así que encontrar esta corriente 2 va a ser fácil. Aquí quedó malo, aquí hay un error. Aquí debería decir corriente 2 y este debería ser el voltaje 2. Tengamos eso aquí en cuenta, ¿cierto? Entonces, corriente 2 sería el voltaje 2 dividido la resistencia, pero es que el voltaje 2 es el mismo voltaje 1 y el mismo voltaje 3. Entonces 30 voltios, pero ahora divido 1000, porque la resistencia es de 1000. La corriente da 0.03, o sea, 30 miliamperios. 30 miliamperios van a circular por aquí. 30 miliamperios van a circular por aquí. Observe algo. Mire lo pequeña que es esta comparada con esta. Claro, es que aquí hay 1000 ohmios y aquí hay 240. Recuerden que uno de los conceptos de la resistencia es, la resistencia se opone al paso de la corriente. Claro, como aquí tengo más resistencia, hay menos corriente, porque tengo más resistencia, menos corriente. Aquí tengo menos resistencia, tengo más corriente. Permito pasar más corriente, permito pasar menos corriente. ¿Qué va a pasar entonces con este de 2500? Va a pasar menos corriente todavía. Es la mayor resistencia de todas. Entonces, menos corriente va a dejar pasar.
La función de una resistencia es oponerse al paso de la corriente. Vamos a calcular entonces esta I3. De nuevo, ponemos el instrumento aquí para que circule la corriente I3 o para que circule, no, para medir la corriente que circula por ahí. Y vamos a calcularla. Entonces, aquí de nuevo está el error. I3, B3, I3, B3. Pero el B3 sigue valiendo 30 voltios, pero ahora sobre la resistencia de 2500. Y observen cómo marca aquí 12 miliamperios, lo que esperábamos. Esperábamos, porque teníamos más resistencia, tener menos corriente. Y fue lógico. Entonces esta corriente 3 me marca aquí 12 miliamperios. 12 miliamperios. Entonces podemos ver cómo ya todo el circuito ha quedado resuelto. El circuito en paralelo también tiene mucha facilidad en su solución. Miren que los voltajes son los mismos voltajes de la fuente y las corrientes pueden ser calculadas con esos voltajes con una simple división. Quiero que observemos lo de la corriente total y las corrientes que salen. Entonces, corriente total 167 y va a abastecer o va a entregar 125 que bajan por aquí, 30 que bajan por aquí y 12 que bajan por aquí. Entonces 167 debería ser esta misma operación. Verifiquen por favor si esta misma operación es 167. Sí, señor, la suma de las tres da 167. Claro, entonces la corriente total tiene que abastecer a estas tres. Si estas tres no vienen de la corriente total, hay un error. O sea, hay algo malo en nuestros cálculos, porque siempre pasa así. O sea, si viene aquí una cantidad, pues tiene que salir por acá. No puede aparecer algo de la nada. No puede. ¿Ya? Parte de la ley de la conservación de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, digamos, aquí viene una corriente total, se transforman estas tres corrientes. ¿Listo? De ahí es donde viene el Kirchhoff, de donde vamos a encontrarlo bien. Aquí en el siguiente, bueno, parece que no lo tenemos aquí. Entonces, verifiquémoslo aquí. Verifiquémoslo aquí mejor, porque no está en la siguiente presentación. ¿Qué dice Kirchhoff? Ahora sí, para responderte lo de Kirchhoff. Dice, las corrientes que entran al nodo son... ¿Qué dice Kirchhoff? Las corrientes que entran al nodo son... Positivas. Positivas. Entonces, ¿qué corrientes entran a este nodo? Miren este nodo. ¿Qué corrientes entran a este nodo? Entran 167, es la única que entra. Esta corriente sería positiva para Kirchhoff, Y estas corrientes serían negativas porque salen del nodo. Salen del nodo. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? La suma de las corrientes, o sea, opere estas corrientes, opérelas, con esos signos y todo como está ahí. La operación de estas corrientes en un nodo, ahí donde están en el nodo, debe ser, la operación debe dar 0. 167 menos 125 menos 30 menos 12 da 0. Es que Kirchhoff, de pronto desde el punto de vista matemático, se puede ser confuso. Kirchhoff se está aplicando aquí claramente cuando yo veo que entran 167 y salen 125, 30 y 12. Que la operación de las corrientes que salen viene de una corriente que entra. También se puede interpretar Kirchhoff
de esa forma, de una forma incluso más práctica. Lo cierto es que 1, 2 y 3 tienen que dar 167. Y si yo resto a 167 esa operación, me tiene que dar 0. ¿Estamos como claros con Kirchhoff? Kirchhoff lo que hace es verificar que llega al nodo y lo que entra sale. ¿Quedó claro? Pues por ese lado sí, con lo del tema de la ley de Kirchhoff. De pronto quedo como Dime. inquieto es con cómo instaló los aparatos de medición como es el amperímetro. El primero de la corriente total va con una polaridad que va de la fuente de más a menos. Y, por ejemplo, el de la primera resistencia, que es el A1, ya va de más a menos. O sea que Sí. si por ahí baja una corriente negativa después del nudo, ¿no está como contradiciendo al amperímetro total? ¿O estoy Listo, como... listo. Yo sabía que por ahí se iba a meter. El tema es, la corriente no es negativa. La corriente es negativa para la operación solamente de Kirchhoff. Solamente es para verificar Kirchhoff. Solamente es para eso. No es que la corriente sea negativa. O sea, se dice que la corriente sale del nodo negativa es para poder nosotros que nos dé esto 0. ¿Ya? Mejor dicho, lo que quiero decir aquí es, mire que la corriente que entra da origen a 3 corrientes que salen. Lo que quiere decir Kirchhoff es que lo que entra sale y que esa operación da 0. Entonces, si entran 167, para que esto me dé 0, tendrían que estas otras 3 restar. Pero ese restar no quiere decir que la corriente sea negativa. La polaridad del instrumento lo da la dirección de la corriente, no lo da el signo. Lo da la dirección de la corriente, porque acuérdese que la corriente entra por el más y sale por el menos. La corriente entra por el más y sale por el menos. Esta corriente, ¿por qué va de arriba hacia abajo? Porque la corriente total llegó al nodo y va a enviar esas corrientes hacia abajo. Mire que no tendría sentido que la corriente total llegara al nodo y las corrientes subieran. ¿Cómo hace para una corriente llegar y dar origen a unas corrientes que suben? No, la corriente llega, siempre imagínese un río, llega y llega a esta derivación de tubería y entonces sigue fluyendo el agua. Sería imposible que llegara agua a un tubo y que el agua se empiece a devolver, ¿cierto? O sea, ahí no daría. La polaridad entonces del instrumento la da la dirección de la corriente, así como esta. ¿Quién le dio la polaridad a estas dos? ¿Quién le dio la polaridad a esta? Se la dio esta. Y esta, ¿por qué lleva esa flecha hacia allá? Porque la fuente bota la corriente por el positivo. Entonces, cuando la fuente bota la corriente por el positivo, entra al instrumento por el positivo. Cuando esa corriente llega a este nodo, bota corriente hacia abajo y esa corriente hacia abajo hace que entre por los instrumentos por el positivo, independiente del signo que tuvieran para Kirchhoff. Sí. Sí, señor. Bueno, mejor la cosa. ¿Quién más tiene inquietud? Pues lo vería como en dos planos, el plano real y el plano convencional. La ley de Kirchhoff se utiliza el negativo para hacer la fórmula y el plano real es como debe ir en realidad la corriente. Bueno, podría ser. Podría considerar usted que una corriente que sale es negativa, de acuerdo a Kirchhoff, ¿sí? Aquí el instrumento no va a leer corriente negativa, tengan en cuenta eso. Aquí el instrumento va a leer la corriente que pasa por aquí, positiva, porque el instrumento está bien ubicado, bien ubicado. ¿Qué quiere decir que el instrumento está bien ubicado? Que la corriente entra por el más. ¿Listo? Entonces, ese negativo se pone aquí en el nodo para poder determinar qué Kirchhoff da, nada más. ¿Listo? Mire que de hecho aquí no tiene ninguna negativa, todas son corrientes positivas. Sigamos y verá que vamos aquí porque nos falta watt. Y watt, pues es que watt es lo mismo de ayer. Watt, ayer le dijimos que vamos a seguirlo llamando potencia activa, que le vamos a seguir llamando potencia activa a la potencia, que ya no le vamos a llamar más potencia solo.
potencia activa. Vamos a hallar la potencia de esta resistencia, la potencia de esta resistencia. Para hallarlo podemos hacerlo de nuevo como ayer, con 3 fórmulas. No necesitamos hallarlo con las 3, pero pues aquí lo quise hacer con las 3 para practicar. Para practicar lo quise hacer con las 3. Entonces, corriente cuadrado por resistencia. Cuidado aquí, mucho cuidado. ¿Cuál corriente? ¿Cuál corriente? La que pasa por la resistencia. Porque yo estoy hallando la potencia de esta resistencia. Entonces, yo necesito la corriente de esta resistencia. ¿Cuál es la corriente de esta resistencia? 125. Entonces, esta fórmula es con la corriente de esta resistencia. Cuidado con equivocarse, que no es esta. No es la corriente total, ni esta, ni esta. Esta es la de esta, y esta es la de esta. ¿Sí ven? Entonces, la corriente de esta resistencia, 125, entonces corriente al cuadrado, punto 125, cuidado con las unidades, también lo dijimos ayer, cuidado con las unidades, no poner aquí mili, porque entonces le quedan mili al cuadrado y se va a confundir. Entonces, amperios, punto 125 amperios al cuadrado multiplicado por resistencia. Esta operación me da en este caso 3.75 vatios. Esta resistencia va a calentar con 3.75 vatios. Ahora, vamos a hacerlo con la segunda operación. Voltaje al cuadrado con resistencia. Voltaje al cuadrado. ¿Cuál voltaje? ¿Cuál voltaje? El de esta resistencia. ¿Y cuál es el voltaje de esta resistencia? 30. Pero entonces al cuadrado, 30 al cuadrado da 900. Dividido resistencia, entonces 3.75. Y miren cómo los resultados son iguales. Yo puedo hacerlo con esta fórmula o con esta, con la que más me guste o más me convenga. Por último, vamos a hacerlo con esta fórmula, voltaje por corriente. ¿Cuál voltaje tiene esta resistencia? 30 voltios. ¿Cuánta corriente tiene esta resistencia? 0.125. Cuando yo hago esta operación, también me da 3.75. De nuevo, esta X, pues me quedo aquí mal. Estas 3 operaciones dan lo mismo con cualquiera de las 3 fórmulas. La que más le convenga para utilizar. Hay que tener mucha precaución con los datos a introducir en la fórmula. Con los datos a introducir. ¿Estamos claros? Vamos a practicar un poquitico. Si la cosa es así, encuentren la potencia de esta resistencia, ahí con su calculadora, la potencia de esta resistencia y la potencia de esta resistencia, esta y esta. 2 minuticos ahí para que las encuentren.
Profe, Cuéntame. pues no sé, supongo que ya me dio el resultado. Bueno, los resultados. Bueno, vamos a verificar aquí. Entonces vamos a verificar aquí. Esta primer resistencia, 3.75 vatios, la que ya nos Sí, había señor. dado, ¿cierto? Entonces vamos a verificar aquí. Sí, exacto. 0.9 vatios. 900 milivatios, 0.9 vatios, nos da esta. Exacto, sí, señor. Y la otra 0,36 vatios, si no estoy mal. Vamos a mirar aquí a ver. Entonces, esta resistencia calienta con 900 milivatios. Y esta otra resistencia calienta con 0.36 vatios, 360 milivatios. Quise utilizar solo esta fórmula. Usted puede usar las otras dos si quiere, para que practique, para que mejore, o si le gustan las otras. No es que se haya que usar esta solamente. Si uno tiene estos datos, pues puede hacerlo. Entonces, te dio lo mismo. Excelente. Muy bien. Vamos entonces ahora a encontrar la potencia de la fuente, la potencia activa de la fuente. Ayer también lo hablamos. La potencia de la fuente, la fuente no tiene resistencia interna. Entonces, para las fuentes, yo no puedo utilizar esta fórmula, no lo puedo hacer, porque yo no tengo la resistencia de la fuente. Tampoco puedo utilizar la otra que dice B cuadrado sobre R, porque tampoco tengo R. La única fórmula que puedo utilizar es voltaje por corriente, pero tengo el voltaje y tengo la corriente. ¿Cuál voltaje tengo? 30 voltios es la fuente. ¿Cuál corriente? ¿Cuál? Cuidado, ¿cuál? La ¿Cuál total. corriente? Claro, que es la corriente de la fuente. Esta es la que sale de la fuente. Esa es la potencia de la fuente. 5.01 vatios. Eso es. En este caso, entonces, la fuente entrega 5.01 vatios. Esa también sería la sumatoria de todas las potencias de la resistencia. Exacto. Entonces, lo mismo de los circuitos, porque la ley de la conservación de la energía es la misma. Entonces, ¿qué tiene que hacer la fuente? Entregar los vatios que van a consumir el resto de las resistencias. Se supone entonces que si yo sumo 375 más 900 más 360, va a dar 501. ¿Por qué no va a dar 501 y sumo dos números? Pues porque, cuidado, aquí hay mili y aquí hay mili. Se tienen que sumar todos en la misma unidad. Es decir, ¿qué sumamos aquí? 375 más, ¿esto qué es? En vatios. 0.9. 0.9. ¿Y esto qué es en vatios? 0.36. Si sumamos este, debería ser la fuente. Verifiquen, por favor. Sí, señor, exactamente. Ah, bueno, entonces No sé, significa de la fuente. que mi circuito está bueno. Miren, todo esto que se está explicando es porque ustedes no van a necesitar profesor. Ustedes, con las explicaciones que están recibiendo, cuando resuelvan el circuito, ustedes van a saber si el circuito está bueno o está malo. No solamente porque lo van a simular, sino porque cuando hagan el cálculo, sumen potencias, tiene que dar la potencia de la fuente. Si a mí no me da la potencia de la fuente, pues significa que hice algo mal, porque la ley de la conservación de la energía es así, es una ley, no se puede violar. No puede ser que aquí tenga 5 vatios y por aquí tenga 7. ¿Cómo va a suceder? ¿De dónde? La energía no se crea de la nada. Esos videos que hay en YouTube que los bombillos se prenden con la mente, o que alguien lo agarra con la mano y el bombillo se prende, o sea, no, ya no se pueden creer. Listo, no, la energía no sale eso solamente en las películas. Aquí no, en la vida real no va a suceder. Toda la energía tiene que ser abastecida por la fuente. Si aquí faltan unos mínimos decimales, seguramente son algunos problemas en las operaciones aquí, pero el ejercicio puede estar bueno, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta pues aquí esto. Aquí vamos a hacerlo
La misma operación de ahorita, 375 más 0,9 más 0,36, 501, se comprueba satisfactoriamente la ley de la conservación de la energía. Conclusiones, ya el circuito lo terminamos, quedó el circuito listo. Quedó el circuito listo. Conclusiones, y ojo aquí, mucho cuidado. Estas resistencias son las mismas que conectó ayer nuestro amigo Mateo. Son resistencias de medio vatio. Él las compró así, son resistencias pequeñitas. Esas que vimos en el video. Son resistencias que parecen lentejitas. Venden resistencias de medio vatio, de 1/4 de vatio, de 1 vatio. Entre la resistencia más grande vatiaje tenga, más grande es. ¿Por qué tiene que ser más grande? Porque tiene que soportar más calor. ¿Sí ve? Sin quemarse. Estas, por ejemplo, que vamos a instalar aquí, son resistencias de medio vatio. Es decir, medio vatio son 0,5 vatios. Y 0,5 vatios son 500 milivatios. Esto es lo máximo que aguanta la resistencia sin dañarse. Observen pues, estas que estamos instalando son de máximo 500 milivatios. ¿Qué pasa con esta resistencia? Esta primera aguanta 500 milivatios y mire el vatiaje que le estoy metiendo. Mire el vatiaje. ¿Qué le pasará a esta resistencia? Se va a quemar. Si yo conecto esta resistencia a 30 voltios DC, se va a quemar. ¿Por qué? Porque esta resistencia se va a calentar para 3,75 vatios y la resistencia lo máximo que aguanta es 500 milivatios. Cuando, si Mateo, como ayer, le da por conectar este circuito con una fuente de 30 voltios y le da por conectar esta resistencia a 240 a esa fuente, va a ver cómo esta echa humo y empieza a oler a quemado y se quema. Y dañamos la resistencia. Se quemó, no por voltaje. El voltaje, la resistencia lo aguanta. ¿Sí ven? Él se quemó por vatiaje. Superó el vatiaje nominal, superó el vatiaje que puede ya máximo soportar. La forma, si yo me consigo una resistencia de 240 ohmios que aguante 5 vatios, no va a pasar nada y la resistencia va a funcionar. Y puedo conectar el circuito. Pero si conecto una resistencia de 500 milivatios, se va a quemar. ¿Sí ven? Entonces el circuito no es que esté malo. El circuito no está malo. Ahí es que escoger el elemento adecuado. ¿Cuál es el elemento adecuado? Una resistencia de 240 ohmios, pero de 5 vatios. No una resistencia de 240 ohmios de medio vatio, se quema. ¿Sí ven? Entonces las cosas, vamos entendiendo aquí un concepto en electricidad. Las cosas, muchas cosas se pueden quemar por exceso de voltaje. Todavía no hemos visto ese concepto. Pero en este caso las cosas se queman por exceso de vatiaje. Por exceso de vatiaje. Y el vatiaje tiene que ser correspondiente. El elemento tiene que ser más grande que el vatiaje que va a circular por él. O que él va a disipar. Si no, entonces se nos va a dañar el elemento. Verifiquemos, por ejemplo, la segunda resistencia. La segunda resistencia va a calentar con 900 milivatios. Y esta resistencia aguanta 500. Pregunta, ¿se quema o no se quema? También. También se quema. Pero entonces observe, si me compro una resistencia de 1000 ohmios, pero de 1 vatio, ¿se quemaría? Así la aguanta. Esa sí la aguanta. Entonces, mire, ojo pues, yo voy a comprar una resistencia de 240 ohmios, pero de 5 vatios. Y aquí me compro una resistencia de 1000 ohmios, pero de 1 vatio. Miren que no necesito comprar todas de 5 vatios, porque es que esta calienta mucho, pero esta no calienta tanto. Las resistencias entre más vatiaje tengan, más costosas son. Entonces, si yo hoy me compro todas las resistencias de 5 vatios, pues voy a invertir un dinero que no necesito. Aquí no necesito que esta sea de 5 vatios. ¿Para qué? Si va apenas a calentar 900. Entonces aquí me puede salir más barata si la compro de 1 vatio.
esta me toca comprarla de 5. ¿Y qué tal la última? La última resistencia. Esta disipa 360 y la resistencia aguanta ¿cuánto? 500. Entonces, ¿esta se quema? No, esa no. Entonces, si con Mateo conectamos estos circuitos como está aquí, con todas las resistencias de medio, vamos a ver esta como echa humo ahí mismo. Esta va a echar humo despacio y se va a quemar más despacio que esta. Esta sí se va a quemar ahí mismo. Esta se va a quemar en unos 2 o 3 segundos y esta va a quedar funcionando. Eso pasaría en el circuito. Y la única manera de poner a funcionar este circuito bien es coger y comprar una de estas, pero de 5 vatios, una de estas, pero de 1 vatio, y esta sí la podemos dejar de medio vatio. ¿Las conectamos y le vemos quemarse o qué? ¿Tenés 30 voltios DC ahí? No, tengo máximo 12, pero tengo por ahí 24. Entonces tendríamos que hacer el cálculo y verificar, pero pues con 24 también se va a quemar, ¿cierto? Sí, pues ver un corto por internet puede ser interesante, ver un humo aquí por internet. Dale, ve haciéndolo y ahorita te doy pantalla, listo. Yo termino aquí. Bueno, Estamos claros aquí con el concepto de que por qué las cosas se queman por vatiaje y cómo escoger las resistencias para que no se quemen por vatiaje. ¿O tengo que repetir o qué aclaramos? Díganme. Profe, pues yo tengo una pregunta. Hágale. Pues tengo esa pregunta. ¿La resistencia del vatiaje se va degradando con el tiempo o esta se mantiene? Las resistencias, la función que tienen es producir luz o calor. La luz no deteriora los elementos, pero el calor sí. El calor hace que los aislamientos, los empaques, los plásticos, los cauchos con los cuales fueron fabricadas las resistencias, de tanto calentarse, pues empiezan a resquebrajarse, algunos a quebrarse, otros a derretirse. Y eso en últimas hace que la resistencia empiece a perder ohmiaje. Entonces la resistencia de 240 ohmios con el tiempo se empieza a convertir en 238, 230, 210. Cuando eso sucede, cuando la resistencia empieza a perder ohmiaje, ¿qué dijimos ahora? Que el ohmiaje, la resistencia, limita la corriente. Entre menos resistencia tenga, más corriente va a haber. Y si hay más corriente en el circuito, pues entonces va a calentar más la resistencia. Entonces, con el tiempo, una resistencia de mala calidad va a perder ohmiaje y va a hacer que circule más corriente, se va a calentar más, y si se calienta más, la resistencia tiende a quemarse más rápido. Pero las resistencias de buena calidad, no estoy hablando solo de estas electrónicas, por decir una plancha. Entonces, ayer decíamos que una plancha es una resistencia. Una plancha de mala calidad, una marca por ahí, no sé, cosa extraña, una marca china y extraña, una plancha de 15,000 pesos, pues entonces fue hecha con unos materiales no muy buenos, tal que usted cada vez que plancha la resistencia empieza a bajar y la plancha empieza a consumir más y la plancha a calentarse de modo extravagante hasta que la termina quemando. Por eso los elementos son costosos, porque no solamente las marcas, pues las marcas también cobran también por el tema de la publicidad y todo esto, pero las marcas también garantizan muchas veces elementos de muy buena calidad que permiten dar garantías grandes y que usted puede planchar todos los días y que la plancha no va a perder ohmiaje y no va a permitir paso de más corriente y que se queme fácilmente. Entonces eso va más que todo en los materiales. Yo le podría decir a usted que prácticamente una resistencia de esas, si yo la mantengo por debajo del vatiaje, esta resistencia, esta que estoy hablando aquí, que soporta 500, y la mantengo en 360, esa resistencia puede tener una vida útil de 10 años, una resistencia de estas, antes de que se deteriore. Si no más, puede ser muchos más, 20 o 30 años. De hecho, hay circuitos electrónicos de radios viejos por ahí. Pronto su abuelita tenga uno por ahí guardado. 30 años y la radio todavía funciona. ¿Sí ven? Todo depende de cómo el circuito fue construido. Por ejemplo,
este circuito, aquí, esta resistencia de 1000, si el que armó este circuito consiguió la resistencia de 1 vatio, mire que ya esta resistencia evacúa 900, está muy cercana a la resistencia del valor donde se puede empezar a quemar. Entonces es posible que una pequeña sobrecarga en este circuito, es decir, si este circuito sufre 32 voltios, haga que por aquí aumente un poquitico la corriente y esta resistencia se caliente más de lo que debe y en algún momento se queme. Una marca como Sony, por decir, que es muy buena en electrodomésticos, o LG, seguramente para evitar problemas en sus circuitos monta todas estas resistencias de 10 vatios, 10 vatios, 10 vatios, 10 vatios, y así se ahorran el problema de que el circuito se queme en el futuro. A esto lo llaman obsolescencia programada, cosas como estas. Por ejemplo, dejan las resistencias muy cerquita de los valores donde se pueden quemar, muy cerquita. Al fabricante le salen baratos, porque pues ya les dije que entre menos batiaje tengan, más pequeñas son, y si son más pequeñas son más baratas. Entonces, el fabricante la deja muy cerquita donde pueden quemar, y el usuario, debido al uso y a las fluctuaciones de voltaje que hay en nuestras casas, ustedes saben que en la casa el voltaje sube y baja, que no es estable, unos voltiecitos que suben y bajan, esos voltiecitos que suben muchas veces hacen que pasen más corriente y que la resistencia se caliente más. Entonces la resistencia se empieza a deteriorar con el tiempo hasta que el aparato se quema por a los 3 años, 4 años, 5 años. Por eso es que los televisores de nosotros y los equipos y todas esas cosas se dañan después de un tiempo, eso lo llaman obsolescencia programada. Hacen que los aparatos como que queden para un tiempo determinado en el cual se quemen y se dañen. Eso es capitalismo en toda su expresión. El capitalismo lo que intenta es que nosotros tengamos que botar las cosas que funcionan para comprar cosas más modernas y seguir que el mercado siga moviéndose, que la economía siga moviéndose, ¿cierto? No es de un secreto que usted tiene un celular que funciona, pero usted quiere el más avanzado porque le pusieron una cámara supuestamente mejor, a pesar de que usted después pone las dos cámaras y es lo mismo. Entonces eso, digamos que esto lo utilizan los electrónicos para deteriorar los equipos, sí. Me extendí mucho, pero pues eso todo tiene que ver con el mundo real y de eso se trata también, ¿no? ¿Qué más inquietudes habrán por ahí? Profe, o sea que en un circuito en paralelo es mayor el consumo de batiaje que en un circuito en serie. No, señor. Son diferentes. Yo no puedo decir que mayor o menor. O sea, puede ser que un circuito en serie tenga más batiaje que el de paralelo. Puede ser que el paralelo... Lo hago es en relación al circuito del día de ayer, que viéndolo ahí como el circuito de hoy da 5.01 vatios y el circuito de ayer en serie, y eso que tenía una resistencia además, daba 17.1 milivatios. Sí, pero es que ayer teníamos de 9 voltios y hoy tenemos una 30. Entonces, tenemos dos fuentes diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, más potencial. Tenemos más potencial, vamos a tener más batiaje, ¿cierto? Pero digamos que hagamos pues una similitud a lo que usted quiere. Si tuviéramos exactamente el mismo circuito con la misma fuente, con las mismas resistencias, pero un circuito serie a un circuito en paralelo, sí señor, el circuito en paralelo consume más corriente y más potencia que el circuito en serie. La razón es simple, Un circuito en serie, y me va a volver bastante, de hecho, salgámonos aquí. La pregunta es muy buena. Un circuito en serie, mire que un circuito en serie aquí tiene las resistencias limitan el valor de la corriente. Entonces, entre más resistencias ponga yo en serie, menos corriente voy a tener. Menos corriente voy a tener. Porque la función de una resistencia es limitar, frenar la corriente. Entonces, si pongo más resistencias, más voy a frenar la corriente. Porque todas estas resistencias van a sumar, y van a sumar, y van a sumar. Y entre más sume resistencia, menos corriente voy a tener. Y si menos corriente voy a tener, menos potencia voy a pedirle a la fuente.
Entonces, en general, en un circuito en serie, si le meto más resistencias, menos corriente y menos potencia voy a tener. En cambio, en el circuito en paralelo, haciendo pues como esa analogía, en el circuito en paralelo, entre más resistencias en paralelo ponga, más corriente voy a pedir, porque es que cada resistencia va a pedir una corriente. Si pongo una resistencia aquí, voy a pedir una I4. Si pongo otra resistencia aquí, una I5. Si pongo otra resistencia aquí, una I6. Y cada una de estas corrientes le va a pedir corriente a la corriente total. Entonces la fuente va a tener que suministrar más corriente a todo el resto del circuito. Entonces, hagamos esa analogía que usted propone, que es válida. Si yo tengo un circuito con los dos mismos voltajes, pero uno es serie y el otro paralelo, entre más resistencia les ponga al serie, menos potencia voy a tener y menos corriente. Pero entre más resistencia le ponga a un circuito en paralelo, más corriente y más potencia voy a tener. Son contrarios otra vez, o complementarios los circuitos. Tomemos ese apunte, les voy a dictar. Ya la analogía estuvo buena ahí, en ese sentido. Pero hay que tener cuidado pues con volverla genérica. Si comparamos dos circuitos, voy a dictarles este pedacito pues que es útil. Si comparamos dos circuitos con el mismo valor de la fuente, el circuito en serie, cuando adiciono más resistencias, va a consumir menos corriente y la fuente tiene que entregar menos potencia. En un circuito en paralelo, si adiciono más resistencias en paralelo, el circuito va a entregar más corriente y la fuente tendrá que entregar más potencia. ¿Quedamos listos? Listo, profe. Eso. Tenemos entonces el circuito ya resuelto. El cálculo ha terminado. Esto es fácil, hay es mucho concepto por dentro de esto, o sea, concepto analítico, donde uno tiene que sentarse y pensar qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a ser tecnólogos, no nos basta con solamente hacer un cálculo, nosotros tenemos que entender el por qué pasan las cosas. Nuestra función en la empresa o ante un proceso es darle explicación y solución al cliente. Y el cliente de nosotros casi siempre es el ingeniero. El ingeniero en la empresa está esperando que el tecnólogo le solucione. El ingeniero solamente firma, muchas veces pasa. Solamente firma un documento, da la orden, da la aprobación, pero es el tecnólogo el que está metido allá en el problema, el que tiene que entender y el que tiene que proponer. Yo generalmente pongo la analogía. La analogía es entre el doctor y la enfermera. Así. Está el paciente en la clínica, en la camilla, y llega el doctor, lo mira en la camilla, pero siempre va y le pregunta a la enfermera, ¿usted cómo lo ve? La enfermera dice, pues, yo veo que tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene ciertos síntomas. El doctor, bueno,
y le voy a dar un acetaminofén, le voy a dar estas inyecciones, él firma, pero la enfermera es la que va y habla con el paciente, va y lo inyecta, usted cómo está, qué tal. Al otro día va y le pregunta, ¿usted mejoró o no mejoró? Va y le dice al doctor, doctor, vea, el paciente no mejora porque yo creo que hacemos tal cosa, y el doctor generalmente esas observaciones de las enfermeras las apropia, las acepta y va y cambia el medicamento o toma las acciones a tomar. El doctor pocas veces tiene interacción con un paciente directamente. Es la enfermera ya en la hospitalización la que está permanentemente dándose cuenta de cómo están los indicadores y realimentando el doctor. La misma situación en la empresa. El tecnólogo es el que está al frente de la máquina conectando, alambrando, limpiando, haciendo todo, y va ahí, jefe, vea, el motor no gira a la izquierda. Ay, y dice el ingeniero, ¿qué hacemos? No, pues hagámosle este control. Es que esta medida no da. Es que aquí tenemos que poner este sensor. Ah, bueno, vea, vaya, hágalo. Por eso solamente hay un ingeniero en una empresa y hay 10 o 15 tecnólogos. Así es, no hay. Y técnicos hay muchos más, porque solamente apretan el tornillo o limpian el conector, pero ellos sí no entienden mayor cosa. Nuestra función como tecnólogos es entender el porqué de las cosas. Por eso tenemos que llegar hasta allá, hasta el fondo. Lenguaje con el ingeniero, comunicación permanente y comunicación con el técnico. Para eso pues nos vamos a profesionalizar. Es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué queda pendiente aquí? Queda pendiente la simulación. La simulación solamente es la parte práctica de esto. Ayer varios me preguntaban y yo les decía, el cálculo es muy importante que lo hagan en el cuaderno. Hagan el cálculo, repitan todo este proceso en el cuaderno. Todo el proceso lo repiten en el cuaderno, verificando la presentación, ya está ahí subida para que ustedes no la copien, no hagan con copiar, usted intente resolverlo. ¿Listo? Y monte la simulación, tanto en Android como en el Tinkercad. Profe, ya lo monté. ¿De acuerdo? Eso, el real, ¿cierto? Sí, aquí lo tengo ya para quemarlo. Ya vamos, ya vamos. Quiero preguntar, ¿ustedes necesitan que les demuestre esta simulación en el Tinkercad o cada uno, o la van a hacer ustedes solitos a ver cómo les va? ¿Qué quieren? ¿Les monto esta simulación o ustedes la hacen solamente? Creo que es mejor solo, profe. Sí, listo. Entonces, Mateo, vamos a ver qué sucede. Voy a dejar de presentar. Hagámosle. Muchachos, buenos días. Bien, Mateo, excelente. ¿Qué tal, Mateo? Buenos días. Bueno, Buenos aquí días. tenemos la fuente, que es el cargador de... ¿Están viendo? Sí, claro. Listo, tenemos El la fuente cargador del... portátil, que dice que me entrega 19.7 voltios y que máximo me entrega 47 vatios. Entonces yo creo que nos va a servir, pues no sé si los 19 me dan. Entonces acá estamos... Mateo, hay una claridad. La fuente Sí. dice que entrega máximo 49 vatios. Sí, señor. El circuito como tal consume 5 vatios, recuerda, Sí, señor. 5.01. Sí, ojo, si ese circuito consumiera más de 49 vatios, por decir 70 vatios, y Mateo conecta, se quema el cargador. ¿Sí ven? Ahí es donde uno tiene que poner cuidado. Si ese circuito que fuera a hacer Mateo consumiera más de 50 vatios, el que se quema es el cargador. El cargador soporta 49 vatios. Entonces, por eso hay que mirar hasta el vatiaje de las cosas. Por decir, ese cargador que tiene Mateo, dice, ay, venga, conectémoselo a esta lámpara, una lámpara que le sirva a ese cargador, por decir. Y resulta que la lámpara es de 100 vatios. Pues sencillamente, si la lámpara arranca, le quema el cargador. O le quema los fusibles del cargador. Listo, Mateo, ahí ya la claridad pues con la fuente. Bueno, señor. Entonces, acá está la entrada, dice que la parte interna es el positivo, entonces lo conecto, digamos, al camino 1 de acá arriba y el externo es el negativo, entonces va al camino de afuera. Tenemos la resistencia de 240, que es esta que tenemos acá,
conectada en paralelo con la de 1 kilo ohmio. Nuevamente no tengo la de 2500, entonces puse estas 4 que me dan los 2500 ohmios y están todas en paralelo. Y puse un switchecito para no irme a volar un dedo, entonces para poder prenderlo desde lejos. Vamos a verificar que el voltaje, miremos primero que el voltaje sí sea el que nos dice ahí. Entonces con el tester medimos el voltaje, conecto, pues vamos a mirarlo. Estos dos cables vienen conectados al tester, los que estoy conectando, este azul y este rojo. Conecto el azul al negativo y el rojo al positivo. Y en el tester me está marcando justamente 19,7, 19,8 voltios. Pero sin conectar, 20 voltios, sí. todavía no le he echado candela, solamente estoy mirando el voltaje. Ahora sí, prendámoslo a ver qué pasa. Entonces, esto lo en serie, echamos la candela a ver. La idea es que se empiece a recalentar alguna. Boom. No, en el momento no se me está recalentando ninguna. La de 240. ¿Son resistencias de cuánto vatiaje, Mateo? Pues estas normalmente son de medio vatio. De pronto será por los 19,7 voltios que no alcanzan a darle el vatiaje. Entonces, ya estamos seguros de que hay 19,7 voltios, ¿cierto, Mateo? Sí, señor. Vamos a medir la corriente, la corriente que pasa por la resistencia 1, por la resistencia de 240 ohmios. Ah, no, espere, que ya sé por qué no me dio. Ahora sí, tenía conectado negativo donde no era. Le pasó lo que me pasó a mí ayer en la simulación. Ajá, ahora sí. Cerrado el negativo. Marica, ahora sí se calentó esa vaina. En vivo fue eso, muchachos. Ahí, ya, vea, está echando humo, mira. Más bien desconectó de una. Véala, ahí está echando humo, véala. Ya se puso negrita, ¿cierto? Ya se puso negra, véanla. Se las voy a enseñar. Justamente cuidado, la otra vez. Véanla. La chicharró. La chicharró. Ahora, claro, la otra, la de 1000. Está caliente, pero no se ha quemado todavía. Pero es porque es que no tenemos 30 voltios. Habría que hacer el cálculo, voy a hacer aquí el cálculo rápido. Que, a ver, en su mente, muchachos, los que están conectados aquí pues han estado poniendo cuidado en la clase. Tiene 20 voltios, él, haciendo aquí la aproximación, 20 voltios, todos en la calculadora. Ayúdame la calculadora de mi celular también. Él tiene 20 voltios conectado a una resistencia de 1000, porque están en paralelo. Recuerde, como todos están en paralelo, todos tienen el mismo voltaje. Entonces, la resistencia de 1000 tiene 20 voltios. Serían 20 voltios dividido 1000 ohmios. Tendría una corriente de 20 miliamperios. Si yo voy a sacar la potencia de esa resistencia, serían 20 miliamperios, o sea, 0.02 al cuadrado. 0.02 al cuadrado por la resistencia que es de 1000. Le da 400 milivatios. No se alcanza a quemar. Y esa resistencia suya es de 500 milivatios. Y estaba cuando 400, se va a poner caliente, pero no se quema. Sí, ven, ahí se ve el fenómeno claro, pero ese calor, lo que decía ahora, a todos los días ese calor durante 2 años, 3 años, va a hacer que esos materiales empiecen a estar deteriorados hasta que la resistencia dentro de 2 o 3 años se quema. Y verifiquemos que sí se quemó, que no esté dando ohmios. Mirámosle si todavía tiene ohmios o no. Eso. Mirámosla a ver. Entonces aquí separé la resistencia negrita ya. Y la voy a conectar en este. La quemada en teoría. Ajá, es de 240, entonces la puedo poner en 2000, porque me vean ahí. Me dirán 2000, vamos a ver. Si aguantó o no aguantó. La barraca aguantó. Le bajó la resistencia, pero me está marcando 217. Pues eso es lo que marca ahí, ¿cierto? Ya conectada en el circuito, habría que mirar a ver cómo opera en el circuito. Se echa más humo, ¿no? Porque se ve claramente que se puso negrita y, ¿cierto? No es normal pues que la resistencia esté así. Pues normal sería así.
Miren, ahí esas otras 240, ¿cierto? Claro, ahí se ve pues que se quemó esa resistencia, es de cambio, no, el circuito no va a operar como es. Y se quemó por bateaje. Excelente experimento, muy bueno, Mateo, muchas gracias. No, yo creo que con esto aclaramos todo lo de hoy. Listo, excelente, y ahí se pone la curita. Bueno, ¿Qué inquietudes tienen ahí para Mateo? ¿Qué tiene eso ahí en vivo? ¿Cuánto vale un kit de esos? Hombre, pues eso lo compré ahí por la 16 entre sexta y séptima. La Protoboard está aproximadamente entre 8 y 10 mil pesos. Hay unas pequeñas y otras más grandes. Pues para los circuitos que estamos trabajando no hay que comprar una de estas. Entonces son como a 6 mil, 7 mil pesos. Las resistencias las compra a 50 pesos. Entonces yo compré 100 resistencias, eso me valió 5 mil pesos y ya usted las pide variadas para poder hacer experimentos. Y ahí venden esos cablecitos. ¿Cómo los cablecitos? Te quedaste sin audio, Mateo. Ya, ahora sí, los cablecitos. Ahí sí. Nos quedamos en los cablecitos. Venden los cablecitos. Son como 40 de esos cables que vienen todos unidos así en bus y con las dos puntas como están acá, por ejemplo. Unas puntas acá ya las conecta uno a lo que quiera, como estas. Con alfilercitos. Sí, con las puntas. O sea, es muy fácil conectarlo a la Protoboard. Muy bueno. 2000. ¿A cómo los cablecitos? 2.000 pesos el bus. O también venden este que es acá así y trae unos, usted ya los pela y los trabaja. Trae y ya, o sea, estos son por si usted necesita hacer algo más, con cables más cortos o cables más largos, pero no tienen este pincito que es para conectarlo fácil a la Protoboard. O sea, este lo deja conectar muy fácil. Y la fuente de alimentación, 13 mil pesos, que es esta de acá, y varía entre 1.5 y 12 voltios. Lo malo es que, pues, como son baraticas, no le dan exactamente el voltaje como les mostré ayer. Y el tester está en 17, 18 mil pesos. Y ya con todo eso usted juega lo que quiere. Excelente. Hay que tener en cuenta que Mateo tiene todos estos elementos porque Mateo había estudiado en otro SENA, ¿cierto, Mateo? Cuéntanos un poquito. Sí, señor, yo estudié en el SENA de Manizales en el 2014 hasta sexto semestre. Lamentablemente pues no pude terminar la carrera, pero no fue de nada que tuviese que ver con electricidad, sino que era un programa que no sé si todavía exista, que se llama Gestión en la Producción Industrial. Nos enseñaban, pero como por encima, por si nosotros eran como más tecnólogos industriales, por si de pronto nos tocaba, era como por conocer solamente términos en cuanto a resistencias. Nosotros era más que todo operarios, tiempos y movimientos, producción, pero sí, igual pues me interesó mucho la parte electrónica y eléctrica. Pensé que los elementos los tenías porque habías estado estudiando electrónica o algo así. No, porque vi que los iba a necesitar y los iba a ver, entonces quería estar preparado. Bueno, no requerimos que ustedes pues compren, o sea, no estamos pidiendo que compren los elementos, y esto es iniciativa de cada uno. Si uno tiene, digamos, el recurso y quiere cacharrear, como está haciendo ahí Mateo, y empezar a avanzar, pues si uno tiene los medios, pues lo mejor es poderlo hacer. Así que muy buena la sugerencia de pronto de quien tenga cómo ir adquiriendo eso, porque hay muchos circuitos por montar. Si no, no se preocupen, que pues para eso está el SENA, para que podamos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que saben en lo que estamos, entonces por ahora tocó simular, hacer simulaciones y hacer cálculos y entendernos por esta plataforma que es complicada para todos, y pues parece ser que con Mateo vamos a tener este laboratorio virtual y quemones a distancia también. Entonces, hay que tener ahí el kit de Mateo de extintor y todo, porque así como vamos a quemar varias cosas. Pero bueno, chicos, yo creería que no es más. Si ustedes tienen alguna inquietud respecto al cálculo, es como lo más complicado.
O sea, como explicar bien los conceptos es como lo que más necesitamos. De todas maneras, la diapositiva yo creo que es clara. La diapositiva fue hecha para que paso a paso los vaya guiando y ustedes la puedan volver a ver. De nuevo el video vuelvo y lo subo en un ratico. El video de Mateo estuvo genial. La demostración, yo creo que si pusieron cuidado, y la demostración estuvo acorde con todo lo que explicamos. ¿Qué hay que hacer hoy entonces? Hay que montar de nuevo, hay que en el cuaderno resolver este circuito. Paso a paso, casi que transcribiendo lo que está aquí, pero pues no es la idea. La idea es que usted sea capaz de resolverlo. Simularlo en Tinkercad y simularlo en Android. ¿Por qué hay que simular estos dos circuitos? Porque hay que saber ubicar los instrumentos de medida en circuitos en paralelo. Verificar los cálculos. Listo. Eso es lo de hoy. ¿Ya? De nuevo, aquí estoy hasta mediodía para resolver sus dudas, sus inquietudes por WhatsApp, si me necesitan. Para mañana y el viernes, ojo, voy a subir ya la actividad a Territorium. Ahí va a quedar, ahí la actividad en circuitos eléctricos, va a quedar la actividad donde se van a proponer unos circuitos a resolver y a simular, donde usted debe resolver los circuitos a mano y en simulador. ¿Listo? A mano y en simulador. Y van a quedar pendientes, mucho cuidado, van a quedar pendientes la solución de esos circuitos porque necesitamos los circuitos mixtos. Los mixtos son combinaciones entre series y paralelos. La otra semana vemos los mixtos porque necesitamos que hayan entendido muy bien los series y los paralelos. Entonces, jueves y viernes van a dedicar a que ustedes resuelvan los circuitos series y paralelos que están en la actividad. No resuelvan los mixtos, todavía no, porque no los hemos visto. Resuelven los series y los paralelos. Clase con el profesor Carlos Alberto no va a haber porque va a haber tiempo para que se dediquen a resolver jueves y viernes estos circuitos. Recuerden que el profesor es usted mismo. ¿Por qué? Porque la ley de Watt le va a decir si el circuito está bien resuelto. Porque la ley de Kirchhoff le va a decir si el circuito está bien resuelto. Porque aparte tiene dos simuladores que le van a decir o le van a indicar si el circuito está bien resuelto. Entonces, les voy a mostrar aquí nada más rápidamente cuál es la actividad. Otra vez voy a compartirles aquí pantalla. Solamente para eso. La actividad es esta. Habla de simular circuitos en serie y habla de simular circuitos en paralelo. Y después habla de los mixtos. Los mixtos todavía no. Entonces, leen el documento, pero básicamente aquí están los ejercicios. Entonces, aquí están estos dos ejercicios. Entonces, tienen estos dos ejercicios y tienen estos dos. Uno de los dos es el que ya hicimos, para que lo vayan preparando. Entonces, tienen estos ejercicios para resolver y aquí están las instrucciones claras de cómo hay que armar la evidencia. ¿Ya? Todavía no van a subir la evidencia, repito, todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque nos faltan los mixtos. Los mixtos son la otra semana, pero la otra semana solamente voy a dar 2 días para resolver los mixtos. Si usted no hace nada, esta semana se le van a juntar con los mixtos y después no va a tener tiempo, se va a ver colgado o alcanzado, le va a copiar a un compañero. Yo le voy a poner buena nota, pero el que se perjudicó es usted. Entonces, aproveche jueves y viernes que no tiene clase con el profesor Carlos Alberto para que se dediquen a resolver estos circuitos. Son fáciles, son sencillos. En el cuaderno, a mano, los calcula. Las simulaciones, cuando ya las tenga terminadas, les toma pantallazo y arma todo un PDF. Lo mismo que veníamos haciendo con
con informática. Esto yo ya los voy a subir tanto al WhatsApp como a la plataforma, y si no tienen inquietudes, el próximo martes nos veríamos. El lunes les aviso pues seguramente a las 8 de la mañana. El próximo martes nos veríamos para que veamos mixtos. ¿Estamos claros o hay alguna inquietud sobre lo que hay que hacer? ¿Cuántos circuitos hay que resolver, profe? ¿Cuántos que son? Son, miremos aquí. Aquí son 2 circuitos series y 2 circuitos paralelos. 2 circuitos serie y 2 circuitos paralelos. Son 4 listo, circuitos. Listo, profe. Como quien dice, el jueves hago los 2 series y el viernes hago los 2 paralelos. Miren que no está difícil, está trabajable. La idea es que ustedes aprendan y que se preparen para el mixto. El mixto es complicado. Si el serie y el paralelo nos dieron ciertas dificultades, el mixto es la unión de los dos. Si no entendemos serie y paralelo, el mixto nos vamos a perder. Así que tenemos todo el tiempo posible. ¿Qué más inquietudes hay? Profe, Dime. en esas partes de la actividad pues que usted nos mostró, cuando tienen valores, por ejemplo, E1, R4, R5, ¿ahí los sí. asignamos nosotros o...? No, es que por eso les decía que se las voy a enviar, porque aquí en la actividad al principio dice los valores, vea, E1, R1, R2, R3. Entonces, la actividad hay que leerla toda desde el principio, que lo va orientando y le va diciendo pues qué es. ¿De acuerdo? Listo, sí señor, ya entendí. Bueno, ¿qué más es? Bueno, no siendo más, en un ratico, cuando YouTube lo habilite, subo el video grabado para que lo vuelvan a ver si lo requieren. Y si me necesitan hasta mediodía, con mucho gusto. Quedamos así. Cuídense mucho. Para mí es un placer poderles dar estas clases y entonces nos vemos. Si me necesitan, me avisan. Chao a todos. Chao, profe. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, Mateo. Y gracias a todos. Chao. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Profe, compañeros, muchas gracias. Un buen día.